Hermanos, los saludo en este nuevo episodio de Creciendo en la Fe, un espacio de Adonai, Semillas de Fe, esta comunidad católica a través de la cual queremos crecer en el conocimiento de nuestra doctrina y de nuestras verdades. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los cristianos y es acerca de la Biblia y específicamente la importancia que tiene para nosotros como católicos. Espero que les guste la presentación y si ustedes lo consideran, pueden compartirla. Y empecemos recordando una verdad maravillosa, y es que el Señor se quiso mostrar al hombre, revelarse al hombre, y lo hizo a través de la Sagrada Escritura, cuando habló a su pueblo de Israel, que a través de la tradición oral y luego tomaron por escrito esa palabra, y luego a través de los discípulos y de los apóstoles que escribieron sus enseñanzas al cabo del tiempo, pero también lo hizo a través de la tradición, es decir, a través de esa vivencia de los apóstoles de la palabra de Dios y a través de ese magisterio de la iglesia. La revelación, o sea, el que el Señor se quite ese velo y se nos muestre, se ha manifestado a través de varias maneras. Primero, la revelación natural, a través de la creación. Y segundo, a través de la revelación sobrenatural. Nosotros creemos que el Señor eligió a ese pueblo de Israel, a ese pueblo lo liberó de la esclavitud de Egipto y ese pueblo que se fue desviando del camino recibió la instrucción de los profetas para volver al camino del bien. Pero al final de los tiempos, el Señor Padre les envió a su propio Hijo para acercarlos a Él. Ese Hijo eligió a 12 apóstoles y a uno como cabeza de esa iglesia que iba a fundar, que es Pedro. Esa tradición de esos apóstoles, de ese evangelio vivido, de ese evangelio compartido, es la que ha llegado hasta nuestros tiempos, porque hoy día tenemos a nuestro Papa, el obispo de Roma, que es el sucesor de Pedro, y a los obispos que son los sucesores de los apóstoles. La Biblia es esa parte de Dios que fue proclamada oralmente y que se fue escribiendo a lo largo del tiempo, pero como ustedes saben, empezó oralmente. El pueblo de Israel fue depositando esas enseñanzas en esos rollos que recordamos cuando Jesús se presentó en la sinagoga y desenrolló, por ejemplo, el rollo del profeta Isaías y leyó esa palabra que recordamos hoy de que el Espíritu del Señor está sobre él. Pero también los apóstoles continuaron, inspirados por el Espíritu Santo, escribiendo ese Nuevo Testamento, que es el que hoy día tenemos donde están los evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas apostólicas que llamamos nosotros, el Apocalipsis. Hay que tener en cuenta entonces que esos evangelios y todos esos libros no son escritos por inspiración humana, sino por la presencia del Espíritu Santo. Y como podemos ver, importa mucho la tradición también en este aspecto. Como católicos debemos de tener en cuenta que la Biblia no la podemos interpretar como a nosotros nos parezca. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos da unas maneras de interpretar la Biblia y dice que debe interpretarse según la unidad de toda la escritura, es decir, por ejemplo, cómo el Antiguo Testamento prefigura ese Nuevo Testamento, la tradición viva de la Iglesia, porque como les hablaba, ese Nuevo Testamento y esa historia de los primeros cristianos fue vivida por esa tradición apostólica. Y la analogía de la fe, la coherencia pues de esas verdades reveladas que ustedes saben y escuchamos que el cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Entonces la coherencia de esas verdades reveladas. En cuanto al sentido de la escritura, se han reconocido cuatro sentidos. El sentido literal, o sea, el significado inmediato del texto, que alguna palabra nos dice específicamente, por ejemplo, no matarás, que es una cosa totalmente literal. El sentido alegórico, y es como esos eventos prefiguran a Cristo. Si miramos, por ejemplo, el profeta Isaías cuando hablaba del siervo doliente, la instrucción moral que nos dan, o sea, las enseñanzas para la vida,
como lo mencionamos ahorita del decálogo, por ejemplo, de cómo vivir adecuadamente. Y el sentido anagógico, porque esa palabra de Dios definitivamente nos dirige hacia la eternidad, hacia ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Aquí vamos a empezar a ver algo que nos diferencia de los hermanos protestantes. Para ellos, solamente lo que salva o lo que es la autoridad en materia de fe, en materia de doctrina y en materia de moral es la escritura. Solamente la palabra de Dios escrita es la autoridad. No existe para ellos la tradición. Y además ellos tienen otra cosa que se conoce como el principio de libre examen. Se cree que cualquier creyente puede interpretar la Biblia por sí mismo, sin más ayuda que la del Espíritu Santo. Entonces para ellos no hay como ninguna ayuda para la interpretación de la Biblia. Ellos la podrían interpretar libremente. Como mencionamos entonces, ese principio de libre examen lleva a que la Biblia se pueda interpretar sin magisterio pontificio ni episcopal, ni ninguna tradición válida. Sin embargo, si tenemos en cuenta este concepto, desafortunadamente podemos caer o se ha caído en el riesgo, porque lo vemos en muchas iglesias protestantes, de que muchos pastores interpreten la palabra de Dios a su amaño y que muchas veces hasta hagan de la palabra de Dios un negocio. También eso nos generaría una duda que se plantea. Si hay un libre examen, entonces, ¿por qué existen universidades dedicadas a la teología protestante y escuelas de Biblia dedicadas a explicar la palabra de Dios si existe pues ese libre examen que pues le genera a uno esa duda? Y si uno lo pensara desde este punto de vista, pues lo único que debería de haber son escuelas de lenguas que nos ayuden como a entender esa palabra original escrita en hebreo, escrita en griego. Con respecto a este tema del libre examen, aquí por ejemplo uno se pregunta pues si definitivamente nosotros podemos interpretar la Biblia según nos parezca, porque entonces existen pues los predicadores dentro de la iglesia protestante, porque hay homilías dentro de la iglesia protestante si cada uno interpretaría la Biblia como le parezca. Y si es así, ¿por qué nos tienen que criticar a los católicos porque hagamos una interpretación de X o Y manera? Esto iría en contravía con este principio de libre examen del que estamos hablando. Vamos redondeando ideas en cuanto a la Biblia católica y a la Biblia protestante. Entonces, con respecto a la interpretación, ya lo escuchamos previamente. Para ellos no es importante la tradición ni el magisterio. Para nosotros sí es muy importante. Ellos se basan en el principio de libre examen. Nosotros tenemos en cuenta toda la tradición apostólica que tenemos hasta ahora, todo el magisterio de la iglesia, todas las opiniones de los santos, de los doctores de la iglesia. Segundo, las traducciones de las Biblias para los protestantes se basan en la traducción que es solamente la que viene del hebreo. Para nosotros es la traducción que viene del griego. Por eso, si ustedes se fijan, la Biblia protestante tiene menos libros que la Biblia católica y eso lo vamos a ver más adelante. Hay unas traducciones para tener en cuenta, por ejemplo, para nosotros los católicos, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Navarra, y para ellos, para los protestantes, están ciertas traducciones más específicas, como la de Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia del Rey Jacobo. La Biblia para nosotros es fundamental en la misa, donde leemos pasajes del Antiguo Testamento, de los Salmos, de las epístolas y del Evangelio. Para ellos es muy importante en la predicación, que pues solamente se basa en la Biblia y la utilizan en sus servicios religiosos. Dentro de la iglesia se fomenta la lección divina, o sea, el leer, meditar, orar con la palabra de Dios. Para los protestantes es muy importante el estudio personal y los grupos de estudio bíblico. Entonces aquí vemos otra de las diferencias de la Biblia católica con la Biblia protestante, y es que la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia protestante tiene solo 66, porque ellos no aceptan unos libros que nosotros conocemos como los deuterocanónicos
y ellos conocen como apócrifos y son Tobías, Judith, Baruch, Esther, uno y dos Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Lutero lo rechazó porque estos libros estaban en griego y no en hebreo como los otros 39. Sin embargo, San Pablo utilizaba esa traducción griega que contenía esos 46 libros de los cuales estamos hablando, que los confirmó la Iglesia en el Concilio de Trento, aunque muchos años atrás ya se aceptaban esos libros, solo que por la coyuntura que surgió a través o por la situación de Lutero, se hizo como ese canon ya definitivo. En el último siglo, en el siglo XX, se han descubierto muchos textos del Qumran donde se ve que los grupos judíos leían y usaban esos libros deuterocanónicos de los que estamos hablando. Y aquí vamos a mencionar otros aspectos también para que tengamos en cuenta. Primero, las Biblias católicas generalmente tienen notas explicativas que nos ayudan a entender, según el magisterio y la tradición de la Iglesia, lo que esa palabra quiere decirnos. Y hay dos denominaciones con las cuales tenemos que tener un poco más de cuidado, como son los testigos de Jehová, porque ellos sí modifican los textos bíblicos para que no se vea comprometida su doctrina. Y los mormones, porque ellos no solo aceptan la Biblia como libro revelado, sino otros libros. Entonces, tengamos en cuenta, porque verdaderamente no son una denominación católica ni cristiana, para que nos cuidemos de ellos. Entonces, como dicen nuestros hermanos protestantes, solo la Biblia salva. Definitivamente hay que tener en cuenta que Jesús nunca directamente ni escribió un libro ni repartió un libro para que nosotros nos salváramos. Él fundó una iglesia y entregó ese evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres hasta el fin de los tiempos y él se comprometió a acompañarnos. Definitivamente fue la tradición apostólica donde nació la iglesia, la que escribió y la que luego eh, diseminó por todo el mundo este mensaje de salvación. Y tengamos en cuenta también que definitivamente esta división de la iglesia se dio más o menos a partir del siglo XVI, porque antes éramos solo una iglesia. Pidámosle al Señor entonces que nos dé la gracia de unirnos nuevamente para que seamos una sola iglesia bajo un solo pastor. Agradezcámosle a Dios el regalo maravilloso de nuestra iglesia, porque definitivamente tiene una larga tradición y unas maravillosas enseñanzas acerca de la Biblia. Y acudamos a esas fuentes, consultemos los doctores de la iglesia, consultemos el catecismo de la iglesia católica. Valgámonos de esos recursos maravillosos que nos ofrece la iglesia católica para crecer en el conocimiento de la fe. Y aquí les dejamos todas nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Tenemos canal de YouTube, tenemos página en Instagram, en TikTok, en X, por si quieren seguirnos a través de estas redes sociales, a través de las cuales estamos tratando de evangelizar. Muchas gracias por leer o escuchar estas enseñanzas y espero que si quieren compartirlas, lo puedan hacer para que otras personas también tengan este conocimiento. Y un agradecimiento muy especial también a páginas de formación católicas como apologética.org y otras páginas que hemos consultado para realizar esta presentación y a podcasts como New Fire que se encuentran en Spotify.